Hay decisiones que uno toma por necesidad, no por querer. Cuando el banco te está respirando en la nuca, cuando tu mamá necesita sus medicinas y el dinero del último trabajo se esfumó más rápido de lo que llegó, aceptas lo que sea. Incluso un trabajo en un motel de mala muerte a media carretera, en pleno desierto de Durango, donde el último empleado desapareció sin dar explicaciones. Yo me llamo Rafael, tengo 26 años, y antes de esa semana nunca había creído en nada que no pudiera ver o tocar. Fantasmas, espíritus, maldiciones, puras pendejadas de películas, pensaba. Ahora sé que hay cosas peores que los fantasmas. Hay lugares que nunca debieron existir, y hay reglas que nunca debiste romper. Esta es mi historia. Y si alguna vez te ofrecen trabajo en un motel llamado El Descanso del Viajero, a 120 kilómetros al norte de Durango, por la carretera 40, hazme un favor, sigue manejando. No voltees, no te detengas, porque una vez que entras, las reglas cambian, y créeme cuando te digo que no querrás saber qué pasa si las rompes. Todo empezó un martes. Hacía un calor del carajo, de esos que te secan la garganta nada más respirar. Yo había manejado desde la ciudad, en Mitsuru, del 98, rezando para que el motor no se fundiera antes de llegar. El anuncio en Facebook Marketplace era simple. Se busca encargado nocturno para motel. Buen sueldo. Preguntar por don Fermín. El sueldo era ridículamente bueno. Demasiado bueno. 5,000 pesos a la semana, solo por estar ahí de 10 de la noche a 6 de la mañana, atender a los huéspedes que llegaran y mantener el lugar limpio, sin experiencia necesaria, efectivo cada domingo. Cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es, pero cuando debes 3 meses de renta y tu mamá tiene diabetes, no te pones muy exigente. El motel apareció como un espejismo en medio de la nada. 2 pisos de concreto descolorido, pintura verde agua descascarada por el sol, un letrero de neón medio muerto que parpadeaba, el DES, Neso del Vi, Jero, 8 habitaciones arriba, 8 abajo, un pequeño edificio separado que servía como oficina y recepción. Detrás, montañas peladas que parecían dientes rotos contra el cielo. No había otro negocio a la vista, ni gasolinera, ni tienda, ni casa, solo el motel, la carretera y el desierto extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Don Fermín me esperaba en la puerta de la oficina. Tenía como 70 años, flaco como un alambre, con un sombrero vaquero que había visto mejores días. Me dio la mano y su piel se sentía como papel de lija. «¿Rafael?», preguntó con voz ronca. «Sí, señor, vengo por el trabajo». Me miró de arriba abajo, como evaluando si servía o no. Finalmente asintió. «Bueno, el trabajo es sencillo. Llegas a las 10, te quedas hasta las 6. Si alguien llega, le das una llave y cobras. 300 la noche, cash. Si no pagan, no entran». «¿Claro?». «Clarísimo. Hay que limpiar el lobby cada noche. Trapear, sacudir. Nada del otro mundo». Hizo una pausa, sus ojos pequeños y oscuros clavándose en los míos. «Y hay reglas. Son importantes. Muy importantes». «Claro, sin problema. ¿Qué tipo de reglas?». «Las vas a encontrar en tu habitación. La número 3, abajo. Ahí está todo. Léelas bien. Síguelas al pie de la letra, cada una, sin excepciones». La forma en que lo dijo me puso un poco nervioso. No era una advertencia normal de jefe. Sonaba más a una súplica. «¿Por qué se fue el último encargado?», pregunté, intentando sonar casual. Don Fermín desvió la mirada hacia el horizonte. No siguió las reglas. No dijo más. Me dio un juego de llaves maestras. Me mostró dónde estaba la caja registradora, el inventario de lámparas y toallas, el directorio de emergencias que parecía no haber sido actualizado desde 1990 y algo. Todo muy básico. Pero cada vez que yo intentaba preguntar sobre las reglas o el empleado anterior, él cambiaba de tema o simplemente se quedaba callado. A las 9:30 de la noche, don Fermín se subió a su camioneta. «Mañana vengo a las 6:30 a revisar que todo esté bien. Acuérdate, lee las reglas, síguelas, y si pasa algo raro». Se detuvo, como pensando si decir algo más. «Confía en las reglas, ellas saben», y se fue, dejándome solo en medio de la oscuridad del desierto. El silencio era denso, no como el silencio de la ciudad, donde siempre hay un coche a lo lejos, una sirena, voces. Este era un silencio que casi dolía en los oídos. Solo el viento moviendo la arena y el zumbido intermitente del letrero de neón. Caminé hacia la habitación 3. La llave entró con dificultad en la cerradura oxidada.
Adentro olía a humedad y a ese aroma dulzón de ambientador barato que usan para tapar otros olores. Una cama individual con cobijas color mostaza, un buró con una lámpara que temblaba al encenderla, un baño minúsculo, un mini refrigerador viejo que hacía un ruido constante como si estuviera masticando algo. Y sobre la cama, doblada con cuidado, había una hoja de papel. La tomé. Era una fotocopia vieja, el texto impreso en una máquina de escribir, algunas letras más oscuras que otras. Arriba decía, en mayúsculas, reglas para el encargado nocturno. Léelas completas antes de tu primer turno. Tu vida depende de ello. Me reí nervioso. Tu vida depende de ello. Qué dramático. Seguro eran reglas sobre no robar o no dormirse en el trabajo, escritas por alguien con sentido del humor muy raro. Pero cuando empecé a leer, la risa se me fue apagando. Regla 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, rentes la habitación 7 del segundo piso. Si alguien la pide específicamente, di que está ocupada o en reparación. No des más explicaciones. Regla 2. Si escuchas que tocan la puerta de la oficina después de las 2 de la mañana, no abras. No importa quién diga ser, no importa qué tan urgente suene. Espera a que se vayan. Eventualmente lo harán. Regla 3. Entre las 3 y las 3:30 de la mañana, mantente dentro de la oficina con las luces apagadas. No mires por la ventana. No salgas por ningún motivo. Regla 4. Si un huésped de la habitación 12 baja a pedir hielo después de la medianoche, dale el hielo pero no lo mires a los ojos. Mantén la vista baja y regresa inmediatamente a la oficina. Regla 5. Todas las noches a las 11:45 de la tarde escucharás pasos en el segundo piso. Es normal. No subas a investigar. Regla 6. Si la luz de la habitación 9 se enciende sola, déjala. Se apagará cuando esté lista. Regla 7. Nunca entres a la habitación 7, ni siquiera si escuchas gritos, ni siquiera si alguien pide ayuda desde adentro. Esa puerta debe permanecer cerrada. Regla 8. Si ves a una niña de vestido blanco cerca del área de la alberca, que está vacía desde 2003, ignórala completamente. No le hables, no la sigas. Ella no es real. Regla 9. El teléfono de la oficina sonará exactamente a las 4:44 de la mañana. Déjalo sonar, no contestes. Sonará 12 veces y parará. Regla 10. Si un cliente paga con billetes que se sienten húmedos o huelen a tierra mojada, acéptalos de todas formas. Guárdalos separados de los demás. Don Fermín los recogerá. Regla 11. No pongas música ni radio después de la medianoche. El silencio es necesario para escuchar lo que necesitas escuchar. Regla 12. Si alguna regla entra en conflicto con otra, siempre prioriza no abrir la habitación 7. Regla 13. Si rompes una regla por accidente, quédate en la oficina hasta las 6 de la mañana sin importar qué. No salgas, no investigues ruidos, solo espera a que amanezca. Al final de la hoja había una nota escrita a mano, con tinta azul que se veía más reciente. Sé que suenan locas, yo también pensé lo mismo, pero están escritas con sangre de gente que aprendió por las malas. No seas otro nombre en esa lista. Javier debía ser el encargado anterior. Me senté en la cama, con la hoja temblando un poco en mis manos. Esto era una mamada, ¿verdad? Algún tipo de broma macabra para asustar al nuevo. Don Fermín parecía un señor serio, no del tipo que anda haciendo bromas. Pero las reglas eran tan específicas, tan extrañas. ¿Quién se inventaría algo así? Miré el reloj de la pared. Las 10:15. Mi turno apenas comenzaba. Guardé la hoja en el bolsillo de mi chamarra y salí hacia la oficina. El viento había aumentado y arrastraba arena que golpeaba el vidrio de las ventanas con un sonido como uñas raspando. El letrero del motel seguía parpadeando, creando sombras que bailaban en el estacionamiento vacío. La oficina era pequeña, un mostrador de formica rayado, una computadora que parecía de la era de Windows XP, un archivero metálico, un calendario de 2019 clavado en la pared. Detrás del mostrador había una silla giratoria que rechinaba y una puerta que daba a un cuartito con productos de limpieza. Sobre el mostrador, un viejo radio de transistores y un teléfono de disco. Al lado, un cuaderno de registro donde los huéspedes firmaban al llegar. Lo abrí. La última entrada era de hacía 3 semanas. Habitación 5. Señor Méndez. 1 noche. $300. 3 semanas sin clientes. Entonces, ¿cómo seguía abierto el motel? ¿Cómo podía don Fermín pagarme tan bien? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido.
Las primeras 2 horas pasaron sin incidentes. Limpié el piso, sacudí el polvo de los estantes, organicé los papeles que había en el archivero, intenté encender la computadora pero estaba muerta. El mouse ni siquiera estaba conectado. A las 11:30 llegó mi primer cliente. Era un tráiler. Escuché el rugido del motor desde lejos, cada vez más cerca, hasta que se detuvo en el estacionamiento con un chirrido de frenos. Un hombre bajó de la cabina, grandote, con playera de franela y cachucha de los tomateros. Tenía como 45 años, barba de candado, y se veía exhausto. Entró a la oficina arrastrando los pies. «Buenas noches. ¿Tienen cuarto disponible?» «Sí, señor. 300 la noche». Sacó su cartera y me dio 3 billetes de 100. Los revisé por costumbre, aunque realmente no sabía qué buscaba. Se sentían normales, secos. Le di la llave de la habitación 5. «¿Hay internet?», preguntó. «No, señor. Ni tele por cable», suspiró. «Ni modo». «¿Hay algo de comer por aquí cerca?» «No. Lo más cercano es un Oxxo como a 50 kilómetros al norte». Me miró con cara de resignación y se fue a su cuarto. Anoté su llegada en el registro y me quedé ahí, sentado, escuchando el viento. A lo lejos, un coyote aulló, luego otro, luego silencio. A las 11:40 empecé a pensar en la regla 5. Todas las noches, a las 11:45 de la tarde escucharás pasos en el segundo piso. Es normal, no subas a investigar. Miré el reloj, 43, 44. Me reí de mí mismo. Estaba poniéndome nervioso por una lista ridícula. Seguro era el viento golpeando contra el edificio, o la madera expandiéndose con el cambio de temperatura, y alguien interpretó eso como pasos. 45, y entonces los escuché. Paz, paz, paz. Pasos claros, lentos, deliberados, arriba de mí, caminando de un lado al otro del pasillo del segundo piso. Paz, paz, paz. El sonido de zapatos sobre concreto. No era crujido de madera, no era el viento, eran pasos. Me quedé congelado en la silla, mirando el techo. Los pasos fueron de un extremo al otro del edificio, luego regresaron, luego volvieron a ir, como si alguien estuviera paseando, esperando algo. «Es normal», me dije en voz baja. «La regla dice que es normal». Los pasos continuaron por exactamente 15 minutos, y luego pararon, de golpe, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. El silencio que siguió fue peor que los pasos. Salí de la oficina y miré hacia el segundo piso. Todas las habitaciones estaban oscuras. No había autos estacionados frente a ellas. No había nadie ahí arriba. Nadie vivo, al menos. Oye, si estás escuchando esto y todavía no le has dado like al video, hazlo ahorita. Déjame saber en los comentarios si tú habrías tenido el valor de quedarte después de escuchar eso. Porque yo, en ese momento, estaba a punto de subir a mi coche y largarme. La única razón por la que no lo hice fue porque necesitaba el dinero y porque una parte de mí, la parte estúpida que siempre me ha metido en problemas, quería saber qué carajos estaba pasando. Pero te juro que si hubiera sabido lo que vendría después, habría manejado hasta la ciudad sin mirar atrás. Regresé a la oficina. El tráilero de la habitación 5 estaba profundamente dormido, según escuché cuando pasé frente a su puerta. Roncaba como oso. Al menos alguien podía dormir tranquilo. Me senté de nuevo tras el mostrador. Saqué la lista de reglas y la leí otra vez, más despacio esta vez, memorizando cada punto. La regla 3 me tenía preocupado. Entre las 3 y las 3:30 de la mañana, mantente dentro de la oficina con las luces apagadas. No mires por la ventana, no salgas por ningún motivo. Eso me daba como hora y media antes de que llegara ese momento. Decidí mantenerme ocupado. Había una escoba en el cuartito de limpieza, así que barrí toda la oficina otra vez aunque ya estaba limpia. Organicé las llaves maestras por número. Conté los billetes en la caja registradora, 300 del tráilero, más 1,200 que don Fermín había dejado como cambio. El reloj marcaba las 12:30 cuando escuché el primer golpe en la puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, educados. Como cuando llegas a casa de alguien. Me levanté y caminé hacia la puerta. Podía ver una silueta del otro lado del vidrio empañado. Parecía una persona normal, bajita, quizá una mujer. Estaba a punto de abrir cuando recordé la regla 2. Si escuchas que tocan la puerta de la oficina después de las 2 de la mañana, no abras. Pero apenas eran las 12:30. Técnicamente, podía abrir, ¿verdad? ¿Sí?, pregunté a través de la puerta.
Disculpe, ¿tienen cuarto? La voz era de mujer. Sonaba cansada. Normal. Miré la regla otra vez. Después de las 2 a.m., todavía no eran las 2. Abrí la puerta. Era una señora de unos 60 años, chaparrita, con una bolsa de mano y maleta pequeña. Vestía un suéter tejido de color vino, aunque todavía hacía calor. Se veía inofensiva, como tu abuela. Perdón por llegar tan tarde. Mi coche se descompuso unos kilómetros atrás. Caminé hasta acá. ¿Caminó? Pero el pueblo más cercano está, lo sé. Me tomó horas. Sonrió débilmente. ¿Tiene una habitación disponible? Sí, claro. 300 la noche. Me dio el dinero. Los billetes estaban arrugados pero secos. Normales. Le di la llave de la habitación 6, primer piso. Que descanse. Gracias, hijo. Muy amable. Se fue arrastrando su maleta y yo regresé al mostrador. Todo normal, fácil, pero mientras escribía su llegada en el registro, algo me molestó. Algo que no podía identificar. Algo sobre ella. Luego lo recordé. Ella dijo que había caminado horas por el desierto, de noche, pero su ropa estaba impecable, sin polvo, sin sudor, y sus zapatos, que alcancé a ver cuando se fue, estaban limpios, sin una sola mancha de tierra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Quise ir a su habitación, tocar la puerta, comprobar que fuera una persona real, pero algo me detuvo, un instinto, el mismo instinto que te dice que no metas la mano debajo de la cama cuando estás solo en la oscuridad. Me quedé en la oficina. La 1 de la mañana llegó y se fue, luego la 1:30. El tráilero seguía roncando. La señora de la habitación 6 no hizo ningún ruido, ni siquiera escuché que encendiera el agua de la regadera o moviera muebles. Silencio absoluto. A la 1:55 comencé a prepararme para la regla 3. Entre las 3 y las 3:30 de la mañana, mantente dentro de la oficina con las luces apagadas. No mires por la ventana, no salgas por ningún motivo. Pero todavía faltaba más de una hora. ¿Por qué estaba tan nervioso? 2 de la mañana. Toc, toc, toc. Otra vez la puerta. Esta vez no me levanté. La regla era clara. Después de las 2 no abras. Toc, toc, toc. Más fuerte. Disculpe, dijo una voz de hombre. Necesito una habitación, por favor. Me quedé quieto, mirando la puerta. Sé que está ahí. Vi la luz. Por favor, ábrame. No respondí. Mi familia está en el coche. Tenemos un bebé. Necesitamos un lugar donde dormir. Sentí una punzada de culpa. ¿Y si era verdad? ¿Y si había realmente una familia afuera? Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Miré por el vidrio empañado. Había una silueta, alta, pero no vi ningún coche en el estacionamiento. Solo el tráiler del primer huésped. ¿Dónde está su coche?, pregunté. Silencio. Está más allá, en la carretera. Se nos ponchó una llanta. ¿Y por qué no veo a su familia? Más silencio. Están esperando en el coche. Algo no cuadraba. Si el coche estaba en la carretera, ¿por qué no lo veía? La carretera pasaba justo enfrente del motel. Debería ver las luces. Lo siento. No puedo atenderlo ahorita. Regrese mañana en la mañana. La silueta no se movió. Ábrame, dijo. Y esta vez la voz sonaba diferente. Más grave, menos humana. No, ábrame. El vidrio de la puerta vibró con la fuerza del grito. Me alejé del mostrador, mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La silueta se quedó ahí, inmóvil, por lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Luego, lentamente, se alejó. La vi caminar hacia el desierto, no hacia la carretera, sino directamente hacia la oscuridad, hasta que desapareció. Confía en las reglas, había dicho don Fermín. Ellas saben. Y yo acababa de confiar en una. 2:30 de la mañana. 30 minutos más y tendría que apagar las luces. El sudor me corría por la espalda, a pesar del aire fresco del desierto que se colaba por las rendijas de las ventanas. Mis manos temblaban mientras sostenía la lista de reglas. ¿Qué iba a pasar entre las 3 y las 3:30? ¿Por qué tenía que estar a oscuras? ¿Por qué no podía mirar por la ventana? Parte de mí quería saberlo. La parte estúpida, la curiosa, la que siempre me ha metido en pedos. Pero la parte que quería sobrevivir me decía que siguiera las malditas reglas. A las 2:55 revisé que todas las puertas de la oficina estuvieran cerradas con seguro. La principal, la del cuartito de limpieza, la que daba al baño. Cerré las cortinas de las ventanas, aunque las reglas decían que no debía mirar, no que no debía tener las cortinas abiertas.
pero mejor prevenir. A las 2:59 me senté en la silla giratoria, respiré hondo y apagué las luces. La oscuridad fue instantánea y total. No había farolas en el estacionamiento. El letrero del motel había dejado de parpadear como a la 1. No había luna esa noche, solo negro absoluto. Cerré los ojos, aunque no hacía diferencia. La oscuridad era la misma. Y esperé. 3 de la mañana. Al principio, nada. Solo el viento, solo mi respiración, solo el latido de mi corazón. Luego, un sonido, como si algo pesado se arrastrara por el asfalto del estacionamiento. Un sonido húmedo, viscoso, como un caracol gigante moviéndose sobre cemento. No mires, no mires, no mires. El sonido se acercó a la oficina. Se detuvo justo frente a la puerta. Algo respiró del otro lado, profundo, lento, con un silbido al final de cada exhalación. Apretó los ojos con más fuerza. Las manos las tenía agarradas al borde de la silla, las uñas clavándose en el plástico. Luego, algo golpeó la ventana, no como un toque humano, sino como si algo grande, algo con tentáculos o ramas o dedos muy largos, estuviera palpando el vidrio, probando su resistencia. Tap, 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 tap. Mi cuerpo entero quería voltear, mirar, confirmar que no era lo que mi mente estaba imaginando. Pero no lo hice. No mires por la ventana, repetí en mi mente como un mantra. El toqueteo continuó. Ahora en otra ventana, luego en la puerta, como si la cosa estuviera rodeando el edificio, buscando una forma de entrar. Y entonces escuché la voz. Rafael, conocía mi nombre. Rafael, abre la puerta. Era mi propia voz, exactamente como yo sueno cuando me grabo en el celular. Rafael, soy yo. Estoy afuera. Me quedé encerrado. Déjame entrar. Mis uñas se clavaron más profundo en la silla. Rafael, ¿me oyes? Sé que estás ahí. Por favor, hermano, está muy oscuro aquí afuera. No era yo. No podía ser yo. Yo estaba aquí dentro. ¿O sí? Por un segundo. Por un horrible segundo. Dudé. ¿Estaba realmente adentro? ¿O estaba afuera, tratando de entrar? ¿Y esto era un sueño? Abrí los ojos en la oscuridad. Estiré la mano y toqué el mostrador. Sólido. Real. Yo estaba adentro. Lo que fuera que estaba afuera, no era yo. Rafael, ábreme la puta puerta. El grito fue tan fuerte que los vidrios vibraron. No era mi voz ya. Era algo tratando de imitar mi voz pero fallando, como cuando un audio se distorsiona. Luego risas, muchas risas. No de una persona, sino de varias, decenas, todas riéndose al mismo tiempo, en tonos diferentes, algunas agudas, algunas graves, algunas de niños, algunas de ancianos. Y de repente, silencio, absoluto. Miré el reloj en mi celular, 3:32. Pasaron 30 segundos más en ese silencio sepulcral. 3:33. Esperé hasta las 3:35 para estar seguro, y encendí las luces. La oficina estaba exactamente como la había dejado, pero cuando me acerqué a la ventana con cuidado, despacio, vi algo en el vidrio. Marcas, docenas de marcas, como huellas de manos, pero las manos tenían demasiados dedos, y los dedos eran demasiado largos. Estaban por toda la ventana, por la puerta, por los marcos, cubriendo cada centímetro de vidrio. Retrocedí, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado? Porque yo, en ese momento, quería salir corriendo. Quería subirme a mi coche y manejar hasta que el sol saliera, pero el coche estaba afuera, y afuera estaba esa cosa. Además, faltaba la regla 9. El teléfono de la oficina sonará exactamente a las 4:44 de la mañana. Déjalo sonar, no contestes. Sonará 12 veces y parará. Miré el teléfono negro de disco, sentado en su base sobre el mostrador, con ese aspecto antiguo y amenazador. Faltaban poco más de 60 minutos para las 4:44. Limpié las marcas del vidrio con un trapo y limpiador. Tardé casi media hora. Algunas marcas no se quitaban del todo, como si estuvieran grabadas en el material, pero hice lo mejor que pude. A las 4:15 me preparé. Me senté en la silla, mirando el teléfono. 4:20, 4:30, 4:40, 4:44. In-ring. El sonido fue tan fuerte, tan estridente, que casi me caigo de la silla. In-ring. No lo toques, déjalo sonar. In-ring. Mis manos se movieron solas, queriendo contestar, como si el sonido fuera un gancho jalándome. In-ring. ¿Y si era importante? ¿Y si era Don Fermín? ¿Y si era una emergencia? In-ring.
No. Las reglas decían que no contestara. Punto. In ring. El timbre taladró mis oídos. Tan fuerte, tan insistente. In ring. Conté en mi cabeza. 7. Ring. 8. Ring. 9. Ring. 10. Ring. 11. Ring. 12. Silencio. El teléfono se quedó quieto en su base, inocente, como si nada hubiera pasado. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Una regla más cumplida. Miré el reloj. 4:50. 1 hora y 10 minutos para que amaneciera y terminara este turno del infierno. Nada podía ser peor que lo que ya había pasado, ¿verdad? Fue entonces cuando escuché el grito. Venía de afuera, del área de las habitaciones. Un grito de hombre, agudo, desesperado, lleno de terror absoluto. El tráilero. Salí corriendo de la oficina sin pensar. Crucé el estacionamiento hacia la habitación 5. La puerta estaba entreabierta, golpeando contra el marco con el viento. «Señor, ¿está bien?». No hubo respuesta. Empujé la puerta. La habitación estaba destrozada. La cama volcada, las sábanas en el piso, la lámpara rota, pero no había nadie. «Señor». Entonces vi la sangre. Un rastro que iba desde la cama hasta el baño. Entré al baño con el corazón en la garganta. El tráilero estaba ahí, acurrucado en la esquina, entre la taza del baño y la pared. Temblaba violentamente, mirando hacia la nada, los ojos abiertos como platos. «¿Qué pasó? ¿Está herido?». No me respondió. Solo temblaba y murmuraba algo que no podía entender. Me acerqué más. No parecía herido. La sangre venía de sus uñas. Se las había arrancado por completo, arañando algo. Las marcas de sus dedos ensangrentados cubrían la pared del baño, formando palabras una y otra vez. «No abras las 7, no abras las 7, no abras las 7, no abras las 7». Decenas de veces, con su propia sangre. «Señor, cálmese. Voy a llamar a una ambulancia». Finalmente me miró. Sus ojos no estaban bien. Las pupilas demasiado dilatadas, casi sin iris visible. «La vi», susurró. «Salí a fumar y la vi, frente a la puerta de las 7. «¿Vio a quién?». «A la niña del vestido blanco». Se me heló la sangre. Regla 8. Si ves a una niña de vestido blanco cerca del área de la alberca, que está vacía desde 2003, ignórala completamente. No le hables, no la sigas, ella no es real. «¿Le habló?». Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Le pregunté si estaba perdida, si necesitaba ayuda. Su voz se quebró, y ella volteó, me vio y sonrió. «¿Qué pasó después?». Me siguió hasta mi cuarto. La escuché afuera de mi puerta, tocando, tocando, tocando. No paraba de tocar, y entonces escuché su voz. Sonaba como mi hija que murió hace 3 años. Decía: «Papi, déjame entrar. Tengo frío, papi». Las lágrimas corrían por su rostro. No abrí, juro que no abrí, pero igual entró. La vi entrar, pasó a través de la puerta, y cuando la vi de cerca, cuando vi su cara, se cubrió los ojos. No era mi hija, no era humana, era algo usando su voz. No sabía qué decir. ¿Qué podría decir? Me dijo que si quería volver a ver a mi hija, tenía que abrir la puerta de la habitación 7, que mi hija estaba ahí, esperándome, que solo tenía que abrir. Miró sus manos ensangrentadas. «Por eso me hice esto, para no tener fuerzas de abrir esa puerta, porque una parte de mí quería hacerlo». Lo ayudé a salir del baño, lo senté en la cama volcada, encontré una toalla y le envolví las manos. Necesitaba un hospital, pero el más cercano estaba a más de 1:30. «¿Puede manejar?», pregunté. Negó con la cabeza. «Entonces quédese aquí. Amanece en 1 hora. En cuanto salga el sol, lo llevo al hospital». «¿Ok?», asintió, todavía temblando. Lo dejé ahí y salí de la habitación. Pero antes de regresar a la oficina, miré hacia arriba, hacia el segundo piso. La habitación 7 estaba directamente arriba de la 5. Su puerta era diferente a las demás, más vieja, la pintura verde oscuro, casi negra en algunos lugares, y tenía candados. 3 candados grandes de acero, oxidados pero firmes. ¿Por qué una habitación de motel tendría 3 candados por fuera? Algo se movió en la ventana de la habitación 7, solo una sombra, rápida, pero definitivamente algo. Me alejé despacio, sin darle la espalda, hasta que llegué a la oficina. 5:15 de la mañana, 45 minutos para las 6. Revisé el registro de huéspedes. El tráilero en las 5,
la señora en la 6. Pero cuando fui a verificar la habitación 6, descubrí algo. La puerta estaba abierta, la habitación vacía, la cama sin usar, como si nadie hubiera estado ahí. Pero ella me había pagado. Yo la vi entrar. Anoté su nombre en el registro. Regresé corriendo a la oficina y busqué el registro. La línea donde había escrito su información estaba en blanco, como si nunca hubiera estado ahí. Busqué el dinero que me dio. Los 3 billetes de 100 pesos. Estaban en la caja registradora, pero cuando los saqué, se sentían raros, húmedos. Cuando los acerqué a la luz, vi que no eran billetes reales. Eran fotocopias viejas, descoloridas, y estaban manchadas con algo oscuro. Sangre seca. Regla 10. Si un cliente paga con billetes que se sienten húmedos o huelen a tierra mojada, acéptalos de todas formas. Guárdalos separados de los demás. Don Fermín los recogerá. Tierra mojada, sangre seca. Ella no había sido real, ella nunca había sido real, y yo la había dejado entrar. Metí los billetes en un sobre, los sellé y escribí "no abrir" con marcador. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. 5:30, 30 minutos más, solo 30 minutos. Me senté en la silla y no me moví. No investigué ruidos, no miré por las ventanas. Solo esperé, y esperé, y esperé, hasta que, finalmente por la ventana empezó a filtrarse una luz grisácea. El amanecer. 6 de la mañana. Había sobrevivido mi primer turno. Don Fermín llegó a las 6:30, como había prometido. Cuando bajó de su camioneta y me vio esperándolo afuera de la oficina, asintió con aprobación. ¿Sigues aquí? Bien. Le conté todo. Los pasos, la cosa en la ventana, el teléfono, el tráilero, la señora que no era real. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente dijo: «Seguiste las reglas, casi no las sigo. Casi abro la puerta después de las 2. Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa». Miró hacia la habitación 7. «¿Y esa puerta? ¿La abriste?» «No». «Bien, muy bien». Me dio el sobre con el dinero. 500 pesos por la noche. Mi primer pago. «El tráilero necesita un hospital», dije. «Ya me encargo yo. Tú vete a descansar. Regresa esta noche a las 10. ¿Esta noche? ¿Ya? Es tu trabajo, Rafael, a menos que quieras renunciar». Lo pensé. Por supuesto que lo pensé, pero 500 por noche. 3.500 a la semana. Era más dinero del que había ganado en cualquier otro trabajo. Y sí, el lugar estaba maldito, o embrujado, o lo que fuera, pero si seguía las reglas, si tenía cuidado, podía sobrevivir. ¿Verdad? Vendré esta noche, dije. Don Fermín sonrió. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa triste, como si supiera algo que yo no. Leí las reglas otra vez, antes de tu turno. Hay cosas que solo entiendes después de la primera noche, y se fue a ayudar al tráilero. Manejé de regreso a la ciudad en piloto automático, mis ojos ardiendo de cansancio, pero mi mente completamente despierta. No podía dejar de pensar en las marcas en la ventana, en la voz que sonaba como yo, en la niña que no era niña. Llegué a mi departamento. Me duché, intenté dormir. No pude. Cada vez que cerraba los ojos veía la habitación 7. Esa maldita habitación. ¿Qué había dentro? ¿Por qué 3 candados? ¿Por qué era tan importante nunca abrirla? Y la pregunta que más me carcomía: ¿qué pasaría si la abría? Esa noche, a las 10 en punto, estaba de regreso en el motel. Don Fermín me recibió con el mismo sobre de reglas. «El tráilero está bien. Lo dejé en el hospital. Les dije que se cayó en su tráiler». Me miró fijamente. No mencionó nada sobre lo que realmente pasó. Ellos nunca hablan. Es parte de la maldición. ¿Qué maldición? La de este lugar. Señaló alrededor. Esto no es un motel común, Rafael. Es una trampa. Un lugar entre lugares. Y cada noche que trabajas aquí, te vuelves parte de él. ¿Por qué me dijiste esto hasta ahorita? Porque necesitabas el dinero. Y porque necesito a alguien que haga este trabajo. Alguien que siga las reglas. ¿Qué pasó con Javier? Don Fermín no respondió inmediatamente. Caminó hacia su camioneta, pero antes de subirse, dijo: «Javier abrió la puerta de las 7, en su tercera noche. Dijo que escuchó a su mamá ahí dentro, que acababa de morir y estaba pidiendo ayuda. Abrió los candados, abrió la puerta. ¿Y qué pasó? Nadie sabe. Cuando llegué por la mañana, la puerta estaba cerrada otra vez, los candados puestos, como si nunca se hubiera abierto,
Pero Javier no estaba. ¿No estaba en ningún lado? Oh, estaba. Lo encontré 3 días después, en la habitación 7. El aire se sentía más frío de repente. Pero la puerta estaba cerrada. Exactamente. Estaba cerrada, con candados, desde afuera, y Javier estaba adentro. Don Fermín subió a su camioneta. Lo que fuera que pasó esa noche, lo dejó ahí, atrapado. Y cuando entramos a sacarlo, él ya no era él, solo una cáscara, los ojos vacíos. No hablaba, no se movía, como un muñeco. ¿Dónde está ahora? En un hospital psiquiátrico en Gómez Palacio. Lleva 4 meses ahí. No ha dicho una sola palabra desde esa noche. Arrancó la camioneta. No abras esa puerta, Rafael. No importa qué escuches, no importa quién te pida ayuda, esa puerta debe quedarse cerrada. Y se fue, dejándome solo otra vez. Esta segunda noche fue diferente. Llegaron más huéspedes, una pareja joven en la habitación 2, un vendedor en la 4, una familia en la 8, todos normales, todos reales. Los pasos a las 11:45 llegaron puntual. No subí. La cosa en la ventana entre las 3 y las 3:30 también. No miré. El teléfono a las 4:44. No contesté. Las reglas funcionaban. Si las seguía, estaba a salvo. Pero cada noche descubría algo nuevo. La tercera noche, escuché música, como de los años 50, música de Big Band, viniendo de algún lugar del segundo piso, no de las 7, sino de otra habitación. Pero cuando revisé, todas las habitaciones estaban vacías. La cuarta noche, vi un coche estacionado frente a la habitación 12. No había nadie registrado ahí. El coche era un Cadillac del 60 y algo, impecable, brillante. A medianoche, alguien bajó de la 12 a pedir hielo. Era un hombre con traje. Se veía raro, como si estuviera ligeramente desenfocado, como una foto movida. Recordé la regla 4. Si un huésped de la habitación 12 baja a pedir hielo después de la medianoche, dale el hielo pero no lo mires a los ojos. Mantén la vista baja y regresa inmediatamente a la oficina. Le di el hielo, mantuve la vista en el piso, regresé corriendo. Cuando miré por la ventana un minuto después, el Cadillac ya no estaba. La quinta noche descubrí algo importante. Había una niña real, una huésped en la habitación 8 con su familia. Como a las 9 de la noche la vi jugando cerca de la alberca vacía. Estaba a punto de decirle que no se acercara tanto a la orilla cuando recordé la regla 8. Si ves a una niña de vestido blanco cerca del área de la alberca, que está vacía desde 2003, ignórala completamente. Esta niña tenía vestido rosa, pero la regla específicamente decía vestido blanco. Entonces, mientras la veía jugar, otra niña apareció. Esta sí tenía vestido blanco. Caminó hacia la niña del vestido rosa. Se quedaron viendo. La niña real empezó a caminar hacia ella, como hipnotizada. Corrí hacia afuera. Oye, niña, tu mamá te está buscando. La niña del vestido rosa volteó hacia mí. La otra, la del vestido blanco, también volteó. Y cuando vi su cara entendí por qué la regla decía que no era real. No tenía ojos, solo cuencas vacías y profundas. Tomé a la niña del vestido rosa del brazo y la jalé hacia el edificio. Detrás de nosotros escuché una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. La llevé con su familia y no salí de la oficina el resto de la noche. Para la sexta noche, ya estaba acostumbrado a la rutina. Las reglas eran mi Biblia. Las seguía sin cuestionar. Pero esa noche algo cambió. Llegó un cliente diferente. Era tarde, casi la 1 de la mañana. Él vino caminando desde la carretera, sin coche. Hombre joven, más o menos de mi edad, con mochila al hombro. Necesito un cuarto, dijo cuando entró. 300 la noche. Me dio el dinero. Seco, normal, real. ¿Cuál está disponible? Cualquiera menos las 7. Sonrió. Una sonrisa extraña. ¿Y por qué no las 7? Está fuera de servicio. ¿Desde cuándo? No lo sé. Mucho tiempo. Se inclinó sobre el mostrador, sus ojos fijos en los míos. ¿Sabes qué hay adentro? No, y no quiero saberlo. Yo sí. Su sonrisa se amplió. Por eso vine. He oído sobre este lugar, sobre las reglas, sobre la habitación 7. Mi sangre se enfrió. No puedes entrar ahí. ¿Quién me va a detener? ¿Tú? Los candados. Ah, sí, los candados. Sacó algo de su mochila, un cortador de cadenas. No serán problema. No lo hagas. Está ahí por una razón. Lo sé. Por eso quiero abrirla.
Quiero ver qué es lo que asusta tanto a la gente. Se dio la vuelta para irse. Espera. No sabía qué hacer. Llamar a la policía tomaría más de una hora. Don Fermín no contestaba su celular a estas horas. Si abres esa puerta, no sé qué pasará, pero te prometo que te arrepentirás. Ya me he arrepentido de muchas cosas en mi vida. Una más no hará diferencia. Y salió hacia el estacionamiento. Vi desde la ventana cómo subía las escaleras hacia el segundo piso, cómo caminaba hacia la habitación 7, cómo sacaba el cortador de cadenas. No podía dejar que hiciera esto. Las reglas no decían qué hacer en esta situación. Todas las reglas eran sobre qué no hacer, pero ninguna decía qué hacer si alguien más iba a romper la regla más importante. Salí corriendo de la oficina y subí las escaleras de 2 en 2. Cuando llegué, él ya había cortado el primer candado. Detente, aléjate, esto no es tu problema. Sí lo es, trabajo aquí. Si pasa algo, es mi responsabilidad. Cortó el segundo candado. Solo quedaba uno. ¿Por qué quieres hacer esto?, pregunté, desesperado. Se detuvo, me miró, y por primera vez vi algo real en sus ojos. Dolor, mucho dolor, porque ya no me queda nada. Perdí todo, mi familia, mi casa, todo. Y si hay algo ahí dentro que puede acabar con mi sufrimiento, entonces que así sea. Esto no es la solución. ¿Y cuál es? ¿Seguir viviendo esta mierda día tras día? No, gracias. Prefiero lo que sea que esté ahí dentro. Cortó el tercer candado. Los 3 candados cayeron al piso con un sonido metálico que resonó en la noche. Él puso su mano en la perilla. No lo hagas, supliqué. Por favor, me miró una última vez. Gracias por intentar detenerme. Y abrió la puerta. Lo que sucedió después, no sé cómo describirlo. La puerta se abrió y de adentro salió oscuridad, pero no oscuridad normal. Era oscuridad que se movía, que tenía peso, que tenía presencia, como humo negro espeso que reptaba hacia afuera. El hombre se quedó congelado en el umbral, mirando hacia adentro. ¿Qué es?, empezó a decir, y entonces algo lo jaló. No vi qué, solo vi que su cuerpo se movió hacia atrás, hacia el interior de la habitación, como si un gancho invisible lo hubiera atrapado. Gritó. Un grito que nunca olvidaré. No era solo miedo, era comprensión absoluta de que había cometido el peor error de su vida. Corrí hacia la puerta para cerrarlo, pero la oscuridad ya había salido. Me rodeó, fría, susurrante, murmurando cosas que no puedo repetir, porque no las entendí, pero que igualmente se quedaron grabadas en alguna parte de mi cerebro. Alcancé la puerta y la azoté cerrada con todas mis fuerzas. El silencio que siguió fue absoluto. Del otro lado de la puerta no se escuchaba nada, ni gritos, ni movimiento, nada. ¿Hola?, llamé. ¿Estás bien? Nada. Toqué la puerta. ¿Me escuchas? Silencio. Y entonces algo tocó del otro lado, exactamente donde yo había tocado, como respondiéndome. Pero no eran golpes humanos, era algo diferente. Me alejé de la puerta, bajé corriendo las escaleras, entré a la oficina y me encerré. No salí hasta que amaneció. Cuando don Fermín llegó, le conté todo. Fue a revisar la habitación 7. Los candados cortados estaban en el piso, la puerta cerrada. Abrió la puerta con una llave maestra que traía en un collar, algo que yo ni sabía que existía. La habitación estaba vacía, completamente vacía, sin cama, sin muebles, sin nada. Solo paredes de concreto desnudo, y en el centro del piso, la mochila del hombre. Pero el hombre no estaba. Don Fermín recogió la mochila, salió, cerró la puerta y puso candados nuevos. Ya son 4, dijo simplemente. 4 personas que he perdido por esta habitación. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué es eso? No lo sé. El motel ya estaba así cuando lo compré hace 30 años. El dueño anterior me dio las reglas y me dijo que nunca, jamás, abriera esa puerta. Me dijo que adentro vive algo que no pertenece a este mundo, algo que fue sellado, atrapado y que quiere salir. ¿Por qué no clausuran el motel? ¿Por qué no lo derriban? Lo intenté. Contraté a trabajadores para demoler este lugar. Todos renunciaron la primera noche. Dijeron que escuchaban cosas, que veían cosas. Miró hacia el horizonte. Este lugar no quiere morir, Rafael, y mientras exista, alguien tiene que seguir las reglas. Alguien tiene que asegurarse de que esa puerta permanezca cerrada. ¿Y si simplemente nos vamos? ¿Si dejamos que se pudra solo? Ya lo intenté también. Cerré el motel por 6 meses. Cuando regresé, la puerta de la 7 estaba abierta, de par en par. Y durante esos 6 meses,
Desaparecieron 5 personas en esta carretera. 5. Todas en el radio de este motel. La policía nunca las encontró. Entendí entonces. El motel no era solo un lugar maldito, era una prisión, y la habitación 7 era la celda, y alguien tenía que ser el carcelero. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Hasta que encuentre a alguien que me reemplace, igual que el dueño anterior hizo conmigo. Me miró con una mezcla de lástima y alivio. Felicidades, Rafael. Acabo de encontrar a mi reemplazo. Y entonces entendí la verdadera regla, la que no estaba escrita. Una vez que empiezas a trabajar aquí, no puedes irte. No realmente. El lugar te marca, te reclama. Y si tratas de escapar, la cosa en la habitación 7 te encontrará. Esa fue mi 6ª noche. Hoy es mi 42. He visto cosas que ninguna persona debería ver. He seguido las reglas religiosamente. He mantenido esa puerta cerrada. Pero cada noche escucho susurros desde la habitación 7, llamándome, tentándome, prometiéndome cosas. Y cada noche es más difícil resistir. Don Fermín ya no viene. Hace 3 semanas que no lo veo. Creo que finalmente fue liberado de esta maldición. Y ahora soy yo quien debe cargarla. Si estás escuchando esto, si alguna vez ves un anuncio para trabajar en el motel El Descanso del Viajero, por favor, ignóralo. Sigue manejando. No te detengas. Y si por alguna razón absurda decides aceptar el trabajo, por favor, por todo lo que más quieras, sigue las reglas. Todas las reglas, especialmente la regla número 7. Nunca abras esa puerta, porque lo que sea que está ahí dentro, está esperando, siempre esperando, y tiene toda la eternidad para convencerte de que abras. Yo he resistido 42 noches, pero no sé cuánto más puedo aguantar. Si encuentran este relato y yo ya no estoy, si desaparecí como los demás, entonces sabrán qué pasó, sabrán que finalmente cedí, sabrán que abrí la puerta, y sabrán que ahora estoy del otro lado, esperando a la siguiente persona que cometa el mismo error, porque esa es la última regla, la que descubrí demasiado tarde, la que nunca estuvo escrita pero que es la más importante de todas. Una vez que abres la habitación 7, te conviertes en parte de ella, para siempre. Y ahora escucho pasos en el 2.º piso. Son las 11:45. La regla dice que es normal, que no suba a investigar, pero esta vez los pasos suenan diferentes. Esta vez suenan como los míos. Por favor, suscríbete al canal si esta historia te dejó pensando. Déjame en los comentarios cuál regla romperías tú primero. ¿Te quedarías en el motel o te irías sin cobrar? ¿Has trabajado alguna vez en un lugar con reglas extrañas? Cuéntame tu historia. Y si conoces a alguien que esté buscando trabajo, por favor, adviértele sobre los trabajos que suenan demasiado buenos para ser verdad, porque a veces el precio que pagas no es en dinero, es en algo mucho más valioso: tu libertad, tu cordura, tu alma. Duerme bien, si puedes. Yo ya no puedo.